El gobierno hace 2, 3 días que está tratando de que alguien entienda cuál fue el sentido de este neoblanqueo que largó la semana pasada, en el cual, recuerden, lo tituló Plan para la recuperación histórica de los ahorros de los argentinos. Reparación histórica, perdón. Plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos. Cosa que no era ni siquiera original. Recuerden que Mauricio Macri hizo una amnistía para evasores y lo llamó Plan de reparación histórica, en ese caso para los jubilados. Si recuerdan bien, no se repararon las jubilaciones. Y ahora Milei dice reparación histórica, en este caso, para los ahorros. Es todo un tema porque el problema no son los ahorros. El que tiene ahorros no tiene problema, el que tenía ahorros ya se los gastó y el que cobra poco no puede ahorrar. Entonces, lo que hay que reparar históricamente, y sobre todo en este periodo histórico, son los salarios, son los ingresos. Y si tanto el ministro de Economía, Luis Caputo, como el presidente Javier Milei dieran alguna entrevista periodística, lo primero que le preguntaría cualquier periodista, de verdad, sería por los ingresos, no por los ahorros. El que tiene ahorros, genial. Ahora, lo que está haciendo el gobierno es, por un lado, al que tiene ahorros en dólares, sacárselos o pretender sacárselos. ¿Por qué? Porque no le alcanzan los dólares. Porque aún con todo el blanqueo del año pasado, con la balanza energética equilibrada, con un año sin sequía, no les alcanzó. Tuvieron que ir al FMI, no les alcanza. Van al Banco Mundial, van al BID, van a los bancos, van a Estados Unidos, no les alcanza. Porque todo el tiempo pierden dólares. En el último mes, 800 millones de dólares. En el último mes. Y están yendo a rasquetear el fondo de olla, que son, si hay algún dólar ahorrado, dando vueltas. Y para eso, además, están habilitando la posibilidad de lavar guita a todos los que tengan la guita sin declarar. Y los que tienen la guita sin declarar no es si vos tenías $1.000, $2.000, $10.000, $20.000 que ahorraste y bueno, lo tenías de alguna forma sin declarar. No, no. Lo que está sin declarar no es el stock, es el flujo. Lo que está habilitando este gobierno, o lo que pretende habilitar, es que el flujo de guita sin declarar no tenga control. ¿Y quién tiene flujo de guita sin declarar? ¿Los que ahorraron en dólares o los que cometen delitos todos los días? La diferencia entre stock y flujo es que stock es lo que tenés. Yo tengo $10.000, podría decir alguien, guardados en el colchón, en la caja de seguridad, donde tenga. Eso es stock. Ahora, lo que está este gobierno habilitando es que el flujo de guita sin declarar no tenga ningún tipo de control. Ese flujo de guita la tienen evasores, contrabandistas, narcos, tratantes de personas y todo ese sistema económico que genera dinero cometiendo delitos y después tiene que lavar esa plata. Y este gobierno dice que va a habilitar, y digo dice porque todavía no están las resoluciones, Ojo, si estabas pensando en alguna de esas cosas, todavía no está. Dice que va a habilitar todo eso. Y es un montón de guita. La verdad que es un montón de guita. Y en el medio de esto, el ministro de Economía, Luis Caputo, que sus dólares, por lo menos la última declaración jurada que él presentó, estaban en el 99,99% afuera del país. La última vez que dijo dónde fue a principios de 2024, los tenía repartidos entre Isla de Man, que es una islita que queda entre Gran Bretaña e Irlanda, y Estados Unidos. A finales de 2024 dijo que tenía todavía la plata afuera, pero no dijo dónde. Y ahora prorrogaron hasta el 31 de julio la presentación de las declaraciones juradas actualizadas, así que no sabemos dónde está esa plata. Pero el ministro te dice que uses la tuya. Y decían que era para comprarte una casa, para comprarte un auto, para que puedas utilizarlo sin que nadie te pregunte de dónde salió, que los escribanos no tengan que laburar, y etcétera, etcétera. Bueno, ayer en la Bolsa de Comercio de Córdoba, finalmente dijo para qué quiere que use tus dólares. Mirá. Cualquiera podría ir, depositar, no sé, $5.000 en la cuenta de su banco y después pagar el supermercado con tarjeta de débito en dólares. Es decir, es absolutamente normal que esto sea un proceso en el que la gente se vaya dando cada día cuenta más que efectivamente puede ir usando los dólares tranquilamente, y eso contribuye a la economía, contribuye a todo.
Andá y usá tus dólares para comprar fideos. Comprá el arroz, comprá salsa de tomate. Andá y gastate los dólares en el supermercado. Aclaro algo, esto ya, si tenés la guita afuera, en dólares, si tenés una tarjeta del banco donde la tenés afuera, ya lo podés hacer. No necesitas ningún cambio. Lo que está diciendo Caputo es que los dólares que tenés acá, si los tenías sin registrar, los bancarices y después utilices esa guita bancarizada que bancarizaste sin explicar de dónde la sacaste para comprar fideos. Bueno, eso no va a pasar. Lo que sí va a pasar es que un montón de gente que tiene guita y no la puede explicar, sí la bancarice y con eso la lave sin tener que hacer ningún trámite de más o algún laburo de más. Y esos son delincuentes. Delincuentes. Pero lo que Caputo te dice es, anda a comprar fideos con dólares. Yo, si tenés dólares, te recomiendo que no vayas a comprar fideos con esos dólares. Trata de conseguir pesos. Porque de vuelta, el problema de la Argentina no es un problema de ahorro, es un problema de salarios y de ingresos. Ahora, ¿qué está pasando con los alimentos? Bueno, recién lo explicaba Candevoto, les voy a mostrar un breve resumen, que es que no solo el ministro de Economía te dice, agarrá tus dólares y andá a comprar fideos, sino que los fideos ahora ni siquiera se hacen acá. Este gráfico muestra la evolución de la importación de alimentos y bebidas desde que asumió Milei hasta hoy. Básicamente se duplicó. Importábamos un total de 150 millones de dólares y ahora estamos arriba de 300. Estamos importando comida. Un país productor de comida. Y comida no muy elaborada. Estamos importando pan, estamos importando fideos, salsa de tomate, dulce de leche, productos agropecuarios. Recién mostrábamos el aumento sideral de la importación de papa, limones, carne. Importamos comida. Entonces, miren lo curioso de este nuevo esquema de Caputo. ¿Qué te dice? Vos usás tus dólares para ir al supermercado y comprar comida. Y la comida es importada. O sea que se fueron dólares para traer esa comida. O sea que se van los dólares por todos lados. Solo para un gobierno que cree sistemáticamente que la inflación es simplemente en todo lugar un fenómeno monetario que se explica por el aumento de la base, simplemente para tratar de llegar a una elección con un dólar barato y la inflación más o menos contenida y ver si la pueden ganar y pueden reformatear este país también desde el Congreso. Ahora, ¿qué se están llevando puesto en el medio? Además de tus ahorros. Se están llevando puestas las fábricas. Porque no solo no tenemos los alimentos primarios como la papa y los limones, sino que no tenemos los alimentos industrializados como el pan y los fideos. Bueno, en la charla que fue el ministro Caputo a tener en La Nación Más, y repito lo de charla porque una entrevista periodística es otra cosa. Bueno, escuchen lo que dijo ayer en La Nación Más sobre esto. Estoy dando cuenta que al principio no nos creían nada. Entonces, ahora, a lo largo de los últimos meses, ya son muchos los empresarios que veo que empiezan a realmente darse cuenta que sí, efectivamente vamos a un modelo diferente y que nos va a ir bien, y ya entonces empiezan a adelantarse a esto, y empiezan a invertir, a ser más eficientes, se empiezan a dar cuenta que si no hacen esto se van a quedar afuera, y va a haber de todo, va a haber ganadores y perdedores, también van a estar los que estaban acostumbrados a tener un margen muy alto, y que en este nuevo esquema van a decir, no, yo por este margen prefiero vender la compañía, claro, y me dedico o cerrarla. a Sí, está bien, está perfecto, otro se la comprará, eso es parte natural de lo que pasa en cualquier país. Bueno, es normal. En todo caso, que cierre. Algunos van a preferir cerrar su fábrica o su negocio y está bien. Yo les vengo relatando hace rato lo que está pasando en muchas industrias. ¿Qué le pasa a muchos empresarios industriales? En la fábrica, ¿qué produce? Con complicaciones, no es que estaba todo bárbaro, tenían siempre, por ejemplo, si necesitaban algún insumo importado, antes tenías que pedir una autorización, esa autorización, a veces les pedían una guita en el medio, ¿sí? Una coima, como se llama, o a veces tardaba porque sí, o a veces no estaban los dólares y era un quilombo. Pero aún así, la fábrica andaba,
producían en la Argentina, vendían en la Argentina, producían valor agregado en la Argentina y exportaban productos industriales. ¿Qué está pasando ahora? El que fabrica acá hace los números y dice, la verdad que no me dan los números. Me sale más barato cerrar mi fábrica, darme vuelta e importar el mismo producto que hago acá. Y vos decís, ¿es un hijo de puta el empresario que hace eso? Yo qué sé, soy un empresario. Trabaja de ganar plata y de llevar adelante un negocio. O sea, y tiene una responsabilidad social sobre los trabajadores de su fábrica. Sí, pero también tiene la posibilidad de decidir, bueno, ¿sabes qué? El negocio no da más. O el negocio como yo lo quiero no lo da más. Y el empresario no es el único que vota. Votaron todos en esa fábrica. Entonces, ¿qué hacen muchos empresarios? Cierran la fábrica, dejan un pedacito muy pequeño de los trabajadores y se ponen a importar. Esto que está pasando. Alimentos y cualquier cosa, ¿eh? Y lo que sucede, voy a tomar un hilo de tuit que hizo Nicolás Tereshchuk, que es un colega politólogo, lo pueden seguir en Twitter, @escriba, y lo que hizo fue empezar a juntar solo la semana pasada todas las fábricas donde hubo problemas. Esto que dice el ministro. Algunos van a preferir cerrar su fábrica o su negocio y está bien, es lo que pasa. Bueno, está pasando mucho. Vamos a ir recorriendo el hilo de tweets, que en realidad lo que recuperaba eran notas de distintos medios de comunicación sobre este tema. Una nota ahí profesional. La industria argentina que más cayó y que tiene problemas para competir contra lo importado. ¿Sí? Esto está hablando de la industria del mueble. La industria del mueble, una industria importante de la Argentina. ¿Qué más? Esto es solo la semana pasada, ¿eh? Corrientes, un importante forestal pide concurso de crisis y suspenderá a 200 empleados. Se trata de Forestadora Tapecuá, ¿sí? Ubicada en Gobernador Virasoro. Preventivo de crisis. ¿Qué otra? Primera edición acá. Productores yerbateros se movilizan hacia Posadas para hacer ver su crítica situación. ¿Sí? Será el fin de semana de forma pacífica, según adelantaron ahí los yerbateros, esto es Misiones. ¿Qué más? No pagan los salarios ni hacen aporte. Los trabajadores de Basali retienen tareas por falta de pagos. Este martes hubo una audiencia en el Ministerio de Trabajo, pero sin avance. Los trabajadores pararon la fábrica y advierten el posible vaciamiento de la firma. Basali Fabril. ¿Qué más? Molinos Río de la Plata. Esta es grande. Anunció despidos y rebajas salariales. La Comisión Interna de Molinos Río de la Plata de la planta de Esteban Echeverría denunció que la empresa inició un proceso de reducción de personal que deja la operación en la ilegalidad. ¿Quién más? Alimenticias en problemas. Otro emblema de la lechería se suma a la crisis de Sancor, la Lácteo y Arsa. ¿Sí? Acá tenemos otra. Más. Diario Los Andes. Cierra una histórica fábrica argentina de golosinas y dejarán de producir un clásico caramelo. Lipo S.L.A., la empresa de golosinas fundada en 1969, enfrenta un cierre en medio de un conflicto salarial y denuncias de maniobras empresariales. Más. Tía Maruca. Los dueños de caramelos Lipo y galletitas Tía Maruca con graves problemas para pagar sueldos. Más. Petroleros van a un nuevo paro esta semana por despidos y falta de inversiones. Esto en petróleo, ¿eh? En petróleo, la empresa Aconcagua Energía, por yacimientos en zona norte y zona sur. Esto es el diario Los Andes. ¿Tenemos más? Movilización y alerta en el ingenio Ledesma, tras el despido de 235 trabajadores. Esto es la azucarera de la familia Blaquier Arrieta. Más. Una cadena internacional cerró su hotel en Bariloche y dejó a todos los trabajadores en la calle. Turismo. Recuerden que venimos hablando de la balanza turística. Cómo viene bajando. Más. Tras el contundente paro en Tierra del Fuego, las empresas acordaron no efectuar despidos hasta fin de año. Esto es por el quilombo que hay en Tierra del Fuego a partir de las medidas para eliminar aranceles y que pone en riesgo la industria que funciona ahí en Tierra del Fuego. Más. Preocupación en el sector gastronómico. Estamos entrando en un invierno muy duro. ¿Sí? Esto es en Mar del Plata. En Mar del Plata. Y una más. Fadea
Acá está La Riojana, en búsqueda de soluciones, ajustes laborales y ante la crisis económica. Tenemos más. Cresud, Fadea. Fadea define el proceso preventivo de crisis y la dirección niega un ajuste. Y teníamos a Cresud también, que es la mayor empresa agrícola del país. Perdió plata en el negocio agrícola y salvó el balance con venta de campos y etanol. Esto es el grupo Elstein, que es uno de los auspiciantes de Milei. Y aún así le dejó pérdida por 4.300 millones de pesos. Bueno, eso es lo que está pasando en las fábricas. Entonces, mientras Caputo te dice, usá tus dólares para ir a comprar fideos, las fábricas argentinas cierran. Cierran. Suben las importaciones. Va a llegar todo, no solo de alimentos, está pasando en las acerías, está pasando en la ropa, va a pasar con los electrodomésticos, está pasando en todas las áreas de la economía. Y yo te adelanto algo. Si vos vas a comprar una licuadora y querés comprarla más baratita y ves que es importada, cada licuadora que compras importada estás atentando contra un puesto de laburo acá, contra tu vecino. Pues sí, pero no me alcanza. Yo lo entiendo. Pero por ahí hay que apostar más a la industria nacional y mirar en la etiqueta dónde está hecho y después comprar, porque si no nos vamos a quedar sin industria. Y después los precios van a subir de vuelta, porque si el importado no tiene competencia, sube. Primero viene, destroza la industria nacional y después te sube el precio. Y sube el precio en hogares que están muy al límite. Por eso, repito, el ministro Caputo no aguantaría una entrevista periodística. Pues le preguntaríamos cosas como estas, por ejemplo, que está publicado hoy en El Destape, publica Eugenia Rodríguez. En hogares al límite, la morosidad roza el 80% del total del endeudamiento familiar. Un relevamiento nacional reveló que el 56% de los hogares ya destina entre el 40 y el 60% o más de sus ingresos al pago de deudas. Deudas. Mientras crece la dependencia del crédito para sostener consumos básicos, se dispara el embargo de sueldos y el bloqueo de cuentas bancarias por deudas impagas. Esto es gente que garpó Morphy con la tarjeta y no llega a pagarla. Esto está pasando. Entonces el ministro hace un plan de reparación de los ahorros, te dice que uses tus ahorros para comprar fideos y el problema son los ingresos y que las familias están endeudadas. Y que en ese proceso están cerrando las fábricas. Si el ministro diera una entrevista periodística, se le preguntaría sobre esto. Si no, van a charlar con Luis Majul a La Nación Más. O lo mismo hace el presidente este fin de semana con uno de sus amigos, Gabriel Anhelo, ¿sí?, que volvió a charlar con él y hablaron, por ejemplo, de la inflación. Mirá. Bajamos la inflación. La actividad terminó 6% arriba con un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI y decía, no, bueno, pero van a hacer explotar la pobreza. Y la pobreza del 57% terminó en 35%, o sea, bajamos 22 puntos porcentuales la pobreza. Sacamos de la pobreza a 10 millones de seres humanos. Digo, ¿esto quiere decir que terminamos? No terminábamos la inflación en 2, supongamos que diera 2. Es un montón y no vamos a parar hasta que sea 0, cosa que va a pasar a mitad del año que viene, porque los rezagos de la política monetaria oscilan entre 18 y 24 meses. Entonces, si nosotros dejamos fija la cantidad de dinero a mitad del año pasado, que fue cuando terminamos de limpiar el balance del Banco Central, lo lógico es que la inflación desaparezca a mitad del año que viene. Ese es la proyección que también usted tiene. El marco general, o sea, es como, las regularidades empíricas de la economía argentina. Puede pasar antes, puede pasar después, pero... Más o menos, como diríamos los contadores. Exacto. Pero usted sabe que para mitad del año que viene... La inflación va a ser 0. Va a estar en torno a 0. Mitad del año que viene en torno a 0. Recuerden que Milei primero decía que iba a solucionar la inflación enseguida. Segundo, que el problema era un rezago de 18 a 24 meses. Bueno, 18 meses... se cumplen ahora, 24 meses se cumplen en diciembre, ahora te lo patea para el año que viene. La inflación igual a 0. No viene pasando, de hecho la inflación tuvo un repunte, ahora bajó un poquito, con una medición que recuerden, está un poquito vieja. Toma unos índices de hace 20 años, del 2004. Y volvió a hablar el presidente de que no tiene nada que ver la inflación con el dólar, mirá. Que también, los cabezas de termo, chamanes de la economía, no, porque el tipo de cambio es el que termina la inflación. Nosotros hemos demostrado que eso es una pelotudez, o sea, pero
Digo, tuvimos que salir cuando salimos del cepo, si usted se fija, tanto el ministro Caputo como, digamos, el director del Banco Central Furias y en mi caso, hemos salido a explicar que la relación no es desde el tipo de cambio a los precios, sino que la relación es desde la cantidad de dinero a los precios. Claro. Digo, eso parece un tema no menor, pero es importantísimo. Es importantísimo. Fundamental. ¿Por qué? Y porque, ¿sabe qué? Los agentes forman las expectativas como las forman. Sí, o sea, sí, digo, sí, ¿qué me importa? Digo, o sea, si, digo, a ver, yo no, acá no estoy dando una clase de economía. Yo lo que estoy haciendo, estoy gobernando. Y si los agentes creen que la inflación depende del tipo de cambio, yo les tengo que explicar que eso no funciona así. No es así. No es así. Bueno, sí es así. Si le preguntas a cualquiera que pone precios mirando el dólar. Y sobre todo en los últimos años ponía precios mirando los dólares paralelos o mirando los dólares financieros. En general, el que aumentara más. Por eso, cuando hicieron este juego de bandas de 1000 a 1400, los que ponían precios los pusieron a 1400. No importa después si por esta inyección de dólares y por estas movidas que hace el gobierno, el dólar oficial temporariamente baja. Los precios se fueron igual a 1400. Por eso lo que faltan son pesos y lo que faltan son ingresos. Y hay una relación. ¿Es absolutamente 100% por el dólar? No, porque no hay una sola razón de la formación de precios. ¿Pero el dólar influye en la formación de precios? Sí, claro que influye. Y por eso están preocupados por tenerlo abajo. Porque efectivamente influye. También en esta charla que tuvo Milei con Anhelo, hablaron de la deuda. Mirá. ¿Qué es lo que hace un político, digo, cuanto más populista que hace? Toma deuda. ¿Por qué toma deuda? Porque la fiesta de hoy la financian nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, claro. La fiesta de hace unos par de años la tuvo para usted, ¿o no? Exacto, tal cual. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted le tira a nosotros eso nos parece profundamente inmoral. Porque, digamos, imagínense, usted se va de joda y... La paga mi hijo. Sí, o su Agustín, nieto. Claro. ¿No le parece una inmoralidad? No, está claro. No, si yo me voy de joda, la pago yo. Exacto. Le voy a cagar la vida a mi pibe. Bien, exacto. Ese es el por qué la deuda es inmoral. Entonces, ¿qué hace un político? Lo primero que hace es ir por la deuda. Me endeudo a futuro. Total, que lo pague Montoto. Exacto. Que la pague el que viene atrás. Sí. El tomar deuda es inmoral. Dice Milei que tomó deuda. Milei no se endeudó con el FMI en 20.000 millones de dólares, con el Banco Mundial y con el BID, que debería ser guita para infraestructura, pero ya dijeron que parte de esa guita va a ir también a las reservas de libre disponibilidad, como las llama el gobierno. Tomó deuda con bancos, arregló con el gobierno de Estados Unidos que si aún todo esto no alcanza, ellos también nos van a dar guita. Y también nos endeuda todos los días con la tablita cambiaria y la bicicleta financiera. La bicicleta financiera es deuda. Porque todos los días le da una tasa de interés a sus amigos mayor a lo que evoluciona el dólar que maneja él. Entonces eso también es deuda y la pagamos todos nosotros todo el tiempo. Si Milei diera una entrevista periodística, le preguntarían estas cosas. El terror que le tienen Milei y Caputo a sentarse delante de un periodista, terror, pánico. Sino que empiecen a dar entrevistas a periodistas. Lo que hacen con Majul o con Anhelo es una charla informal con sus comunicadores institucionales para decir lo que se les canta y sin que nadie les pregunte nada. El mundo del gordo Dani carajo directamente lo dejo aparte porque ellos no se autoperciben ni se automuestran como periodistas. Tienen un streaming libertario e invitan a los funcionarios libertarios. Entonces eso es más digno. Es mucho más digno lo del gordo Dan que lo de Majul. El gordo Dan dice, yo soy libertario. Entonces yo me siento delante de mi presidente y lo aplaudo. Muchísimo más digno. Lo de Anhelo, Majul, todos estos que dicen ser periodistas y hacen lo mismo que el gordo Dan, es otro planeta. Pero bueno, pasan estas cosas. Y pasan cosas como de vuelta Luis Caputo, ministro de Economía, que es el tipo que toma la deuda. Porque Milei dice que
tomar deuda es profundamente inmoral. Bueno, Milei llamó como ministro de Economía al tipo que más deuda tomó en la historia argentina. Se llama Luis Caputo. Tenemos una sola persona, Luis Caputo, que entre la deuda que tomó con Mauricio Macri, que eran 57.000 millones de dólares, que llegaron 44.000. O sea que tomen el número que quieran, 57 o 44. Más los 20.000 millones de dólares con Milei, solo Caputo endeudó a 3, 4, 5 generaciones de argentinos. Y Milei lo contrató como ministro de Economía. A Caputo, el hombre récord. No debe haber en el planeta alguien que haya conseguido 65.000 millones de dólares de deuda. En el planeta, ¿eh? Nuestro ministro de Economía es el que más consiguió. Y encima, por eso repito, no se pueden enfrentar a un periodista. En la semana donde Caputo dice, usa tus dólares para comprar fideos, y si tenés dólares que no puedas explicar, no vamos a decir de dónde los sacaste, se enoja cuando le preguntan a él por sus dólares. Que repito, Luis Caputo, el ministro de Economía, según su última declaración jurada, declara un patrimonio de apenas 4.800.000 dólares, menos de 5 millones de dólares declara, de patrimonio total, y líquido es la guita que vos tenés, 2,5 millones de dólares, y el 99,99% de esos 2,5 millones de dólares los tiene afuera del país. Y hay dos preguntas para hacer ahí si tuviera un periodista sentado enfrente, que es, ¿usted no era el Messi de las finanzas? ¿En serio tiene un patrimonio de 2,5 millones de dólares en cash? No es muy creíble. Y la otra pregunta es, ¿por qué no trae ese dinero a la Argentina? ¿Usted no confía en el plan económico que usted lleva adelante? Y eso fue lo que le preguntó el otro día Jonathan Eguier. Y por eso se enojó el ministro, porque cada vez que se le pregunta sobre sus dólares, se enoja. Él quiere los tuyos, pero vos le preguntás sobre los de él y se enoja. Bueno, ayer en la charla que tuvo con Luis Majul, volvió a sacar el tema, mirá. Recién dijiste algo que te preguntaste si te parecía que había sido torpeza del periodista o si había tenido mala intención. Por ahí soy inocente, no, pero creo que fue torpeza. Por eso algunos se sorprende que enseguida le contesté y bien. Porque sí, me di cuenta rápidamente que era más torpeza que mala intención. ¿Y torpeza por qué? Para que lo entiendan toda la gente que nos está mirando ahora. No, porque él confundió tener dólares declarados en el exterior con de manera dólares, legal. claro, con dólares no declarados debajo del colchón. Pero me parece que fue más torpeza que otra cosa, ¿sí? No, Jonathan Eguier no se lo confundió. Nosotros no nos confundimos. Hay o guita fuera del país o guita abajo del colchón. Fue clarísima la pregunta. ¿Va a traer toda la guita que tiene afuera del país? ¿Qué se lo podría haber preguntado si fuera periodista? Luis Majul. Pero decidió no preguntárselo. Y yo pregunto, que es algo bastante obvio. Si vos tenés todo bien, todo en blanco, no evadiste, no querés ocultar nada, ¿por qué no tenés la caja de ahorro en dólares en la Argentina? ¿Qué necesidad tenés de abrir una cuenta en Isla de Man? Isla de Man, de verdad, es un cachito de tierra prácticamente inexistente entre Gran Bretaña e Irlanda, entre las dos islitas. Y en el medio hay una isla que se llama Isla de Man, donde Caputo no laburó nunca, pero tiene la guita ahí. La única explicación de tener guita en guaridas fiscales es guita que querés ocultar. Es guita opaca. Es para que nadie te pregunte, para no pagar impuestos, para eludir al fisco. Es la única explicación. Entonces, ¿por qué el ministro de Economía tiene la guita ahí y no la trae? Bueno, eso le preguntaría un periodista. Federico Sturzenegger, que es el ministro de Regulación a favor de las grandes empresas, habló de esto, pero con un ejemplo muy curioso. Habló del gol del Diego a los ingleses, mirá. Bueno, Argentina es un país que endiosó la trampa, o sea, cuando Maradona le mete el gol a Inglaterra,
Nosotros dijimos, eso no fue un acto que fue ilícito, fue violar las reglas de juego. Dijimos, fue la mano de Dios. Yo me encantaría ver si alguien en la República Argentina está de acuerdo con Sturzenegger en criticar el gol de Maradona a los ingleses. Una gesta hermosa. Año 86, después de Malvinas, donde los ingleses hicieron trampa. Y en esa trampa asesinaron a un montón de argentinos en el crucero General Belgrano. Trampa hicieron. Hacerles un gol con la mano y otro el mejor gol de la historia. Y que alguien vaya a criticar eso. Y después el Diego que salió a decir, yo le hice un gol a los ingleses, los que se jugaron la vida fueron los que estuvieron en Malvinas. Y ahora Sturzenegger dice, Argentina es un país que endiosó la trampa, lo que hizo a Maradona a los ingleses está mal, es violar las reglas. ¿Sabés qué es violar las reglas? Evadir impuestos. Evadir impuestos es violar las reglas. Lavar guita es violar las reglas. Y este gobierno está celebrando a los evasores y a los que lavan guita. Y el presidente, Javier Milei, este fin de semana volvió a decir que esos que hacen trampa, que según Sturzenegger está mal, bueno, son unos héroes y unos capos. Mirá. ¿Qué pasa si mañana viene un amigo suyo y le dice, Javier, yo pagué los impuestos como un gil. Yo hice las cosas bien. Está bien, pero de vuelta. Bueno, vos no te rebelaste contra tu opresor. O sea que alguien que pagó todos los impuestos y en forma es porque no se rebeló contra su opresor. Varias preguntas haría un periodista. ¿Usted se rebeló? Ya, la primera pregunta que le haría al presidente si me dice eso. ¿Usted se rebeló? Y ahí el tipo quedaría... no sé, porque si el presidente reconoce que se rebeló contra su opresor, reconoce que evadió guita. Entonces que cometió delitos. Si el presidente reconoce que no se rebeló contra su opresor, reconoce que según su propia lógica es un nabo. No es un vivo. Tienen un problema cuando dicen todas estas cosas. El día, repito, que se enfrenten a un periodista. Mientras no se enfrenten a periodistas. Por eso el problema, y por eso este odio sistemático que promueven. Porque de enfrente, cuando hacemos periodismo, le podemos preguntar cosas. Cuando van y se sientan con Anel y con Majul y con todos esos, nadie les pregunta. Y pueden pasar de largo todas estas barbaridades que dicen. Ahora, frente a todo esto, ¿hay una oposición? Esa es la gran pregunta, creo yo, en este año electoral y donde se viene una campaña electoral que ya arrancó en la provincia de Buenos Aires y donde el gobierno, envalentonado con una elección absolutamente sobredimensionada para el gobierno que fue la de la Ciudad de Buenos Aires, donde ganó por poquito, fue a votar la mitad de la gente, pero aún así el gobierno lo vende como una recontrapatriada. Bueno, ahora dijo Milei que quiere hacer eso en todo el resto del país y en la provincia de Buenos Aires puntualmente para ver si le logra ganar a Axel Kicillof, que viene arrasando cada vez que se presenta. El problema es que ahora Axel Kicillof es gobernador y son elecciones legislativas. Bueno, el fin de semana habló Cristina, ¿sí?, la presidenta del PJ, estuvo en el encuentro de la cultura popular y dijo esto, mirá. Vimos en esta última elección acá en la Ciudad de Buenos Aires, que fue tan paradigmática además, cómo en barrios populares, como el que está acá al lado de Saldías, por ejemplo, en los que Milei había ganado en la primera vuelta del año 23, ahora perdió. ¿Saben por qué perdió los barrios populares? Que había ganado en todos en la primera vuelta, porque es el lugar en donde primero impacta la crisis. Se termina la changa, ya no se puede contratar ni la niñera, ni el pintor, ni el cuidador, ni el jardinero, ni el plomero, ni nada. Lo que pasa es que no todos van siendo impactados en forma simultánea, sino que es progresivo. Lo vimos los que fuimos testigos en la dictadura y los que fuimos testigos durante la convertibilidad. Y vimos también que en esos barrios populares perdió, pero se ve, y nosotros ganamos, pero hubo votos que no salieron a votar. ¿Por qué? Porque pareciera, tampoco estoy tan segura, estoy analizando en voz alta, que aquellos que apostaron a Milei tampoco quieren volver
con nosotros. ¿Y por qué? Y bueno, creo que tenemos que preguntarnos el por qué también. Esta pregunta que hace Cristina, por lo menos acá, en este espacio y en el pase, la hacemos hace más de un año. Y es muy criticada esta pregunta cuando la hacemos hace más de un año, que es, hay sectores del peronismo, del kirchnerismo, que dicen, tranquilos, dejen hacer a Milei, así la gente se enoja con Milei y vuelve automáticamente a nosotros por el recuerdo de lo que pasó hasta 2015, o sea, que terminó hace 10 años. Y venimos advirtiendo, por lo menos desde esta mirada, que no es tan sencillo. Por dos razones. Primero, porque si Milei sigue haciendo daño, hay mucha gente que la pasa mal. Demasiada. Y segundo, que no hay ninguna garantía de que si el plan Milei termina en un fracaso como va a terminar, la gente diga, ah, pará, hace 10 años terminó algo que en ese momento para atrás estuvo bueno. Y los vuelvo a buscar. La verdad que no la hay. Y bienvenido, en este caso, que Cristina se haga la misma pregunta ante su militancia y les diga, che, ojo, que no estaban tan errados los que decían que no van a volver automáticamente los votos a ese peronismo que gobernó hace 10 años, que terminó su gobierno hace 10 años. Ojo que no es automático. Sobre todo porque sigue la situación de la interna en la provincia de Buenos Aires, siguen las idas y vueltas, habló el fin de semana Máximo Kirchner, dijo unidad hasta que duela no, que hay que ver, unidad de los dirigentes, unidad de la gente. Hay un montón de frases así dando vueltas y también hay indefinición. Mientras Milei define, dice, mi candidato es Espert, voy a ir con el PRO y les voy a ganar la provincia de Buenos Aires, el peronismo no tiene ninguna definición. Cristina filtró hace un tiempo que si Axel Kicillof tomaba la decisión de desdoblar las elecciones, iba de candidata en la tercera sección. Le preguntamos el otro día a una de las personas más cercanas a Cristina si esa situación se mantenía y dijo que sí. Este fin de semana habló Cristina y no dijo nada, no cambió de posición sobre eso. Así que en principio será candidata a legisladora bonaerense. Algo bastante complejo de explicar. Si la elección importante es la nacional, ¿por qué va a la bonaerense? ¿Por qué se pondría ella? ¿Sería legisladora bonaerense? Algo, no es un desprecio para los legisladores bonaerenses, pero 2 veces presidenta, vicepresidenta, senadora, diputada, un carrerón. Terminar como legisladora bonaerense parece un cargo pequeño y parece simplemente un apriete público para negociar cómo se arman las listas en la provincia de Buenos Aires. Y sobre todo para negociar quién tiene el liderazgo en la provincia de Buenos Aires, si lo tiene el gobernador o lo tiene el presidente del PJ bonaerense, que es Máximo Kirchner. Entonces, yo creo que es muy bueno que Cristina haga la pregunta frente a sus seguidores para que se hagan la pregunta, pero sobre todo para que después se actúe en consecuencia en esta interna. Porque si no hay mucho desamparo. Y el desamparo está en todos lados. Quiero volver a mostrar a Héctor Daer, el titular de la CGT, uno de los cotitulares de la CGT, porque la semana pasada fue una semana muy dura. Yo recién les mostré todas las fábricas que cerraron, no tienen problemas la semana pasada. La semana pasada se prohibió el derecho a huelga en Argentina. La semana pasada se hicieron listas negras de delegados en el Estado. La semana pasada se le volvieron a poner techo a las paritarias. Y la semana pasada, supuestamente, el líder del movimiento obrero organizado, con este contexto fue a la Casa Rosada. Vos decís, ¿va a ir a la Casa Rosada a pudrirla? Pues no. Pues no. Fue a la Casa Rosada y dijo, bueno, vamos a ver qué dice, si podemos judicializar esto del derecho a huelga, a ver si un juez nos da la razón. En realidad yo vine a la Rosada por un tema de mi sindicato, que es Sanidad, no vine por el general. Y además dijo que no van a tomar ninguna medida de fuerza. Mirá. Vamos a resolver primero que nada el tema judicial y después seguramente tendremos alguna paro no, conversación. Por ahora paro no lo evalúan. No. ¿Por qué cree que el gobierno... el paro general con la imposición del gobierno
ya cada vez más pronunciada de 1% mensual en los acuerdos salariales, como el caso de comercio. ¿No hay clima de paro general ante este contexto y este desafío del gobierno? No, lo que va a haber son las discusiones por actividad y aquellos que puedan ir por arriba de la actividad de estos valores, porque las actividades... bueno, si lo homologa, habrá doble discusión, habrá una discusión para firmarlo y habrá una discusión para cobrar. Ese es el líder el líder, la cabeza. Yo sé que está pasando, porque por años de hablar con dirigentes sindicales, que por abajo no está pasando eso. Que por abajo hay muchas ganas de empezar a hacer cosas, de empezar a ponerle un freno a este gobierno. Pero que van con cuidado, porque si por arriba te sueltan la mano, no tenés ningún tipo de cobertura en el mundo sindical. Y está pasando eso en todo el país. Sectores del movimiento obrero organizado que quieren ponerle freno a las medidas de Milei, que quieren hacer algo en serio, y que se sienten muy desamparados por la conducción sindical. Yo no sé por qué Héctor Daer no tiene ningún interés. No sé por qué cree que la política es un fenómeno meteorológico. Que uno mira arriba y dice, ah, llueve, entonces podemos hacer un paro. No hay clima de paro, dice. La correlación de fuerzas no es un fenómeno meteorológico. La correlación de fuerzas es una construcción política, cultural, simbólica, día a día. Y si la semana que destrozan los derechos laborales, el secretario general de la CGT va a la Casa Rosada y no sale enojado, está construyendo para el otro lado. La pregunta es ¿por qué? Y mientras tanto, el gobierno tiene muy claro que quiere eliminar derechos laborales, endeudar, quedarse con tus dólares, ver si llega octubre, y en octubre tener candidatos como estos, como José Luis Espert, en la provincia de Buenos Aires, que dice estas cosas. Te voy a momificar, te voy a hacer en el jardín, Axel. Lo único que falta es que ahora te denuncie por amenaza, no son capaces. ¿Viste la capacidad que tiene? Vos y pero con mucha Estamos con mucho amor. ficcionando, mi querido Axel, Pero aunque la verdad, si puedo meterte en cana, te voy a meter en cana, que no te descubra ningún choreo. Te voy a momificar y te voy a hacer enano de jardín, Axel. Las momias están muertas, hay que aclarar lo obvio a veces. Las momias están muertas, están envueltas y están quietas y muertas. Y ahí le dice, me vas a defender, ¿sí? Se lo dice al abogado de Milei, al tipo que representa a Milei en la denuncia penal que me hizo a mí, por ejemplo, en un programa que se llama Estado de Sitio. Un tipo que dice que está de acuerdo en utilizar el estado de sitio para manejar el país. En el estado de sitio, ¿saben qué hay? No hay derechos. No hay derechos. Entonces, mientras el peronismo sigue sin definir, Milei ya definió. Ese que acaban de escuchar, que dice que quiere matar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, es su candidato en la provincia de Buenos Aires. Y el gobierno te dice, usa tus dólares para comprar fideos, cierra fábricas y elimina derechos. Bueno, me quedo